Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Mi nombre es Alan. El sonido de una llave girando en la cerradura a las 3 de la mañana debería ser reconfortante cuando es tu prometida volviendo a casa desde donde te dijo que había ido. En cambio, se convirtió en la banda sonora de la peor noche de mi vida, que terminaría con nuestro compromiso 4 meses antes de que se supusiera que íbamos a decir sí. Jennifer y yo llevábamos juntos 3 años cuando nos comprometimos, 3 años que pensé que habían estado construyendo algo hermoso y permanente. Nos conocimos en una cafetería del centro donde ella estaba corrigiendo trabajos porque enseñaba 4º grado en la escuela primaria Lincoln. Elogié su libro de calificaciones perfectamente organizado y de alguna manera esa simple interacción se había convertido en la relación que pensé que duraría para siempre. Nuestro noviazgo tenía todas las características de una base sólida. Compartíamos valores similares sobre la familia, el trabajo y el tipo de futuro que queríamos construir juntos. Jennifer era inteligente, cariñosa y tenía una risa contagiosa que podía alegrar incluso mis peores días en la obra. Yo trabajaba como supervisor de proyectos para una empresa de construcción de tamaño mediano, gestionando desarrollos residenciales en toda el área metropolitana. Y las horas impredecibles y las exigencias físicas del trabajo de construcción habían puesto fin a más de una relación anterior a medida que nos fuimos conociendo. Jennifer pareció entender las realidades de mi carrera de una manera que otras mujeres no lo habían hecho. Nunca se quejó cuando tenía que trabajar hasta tarde para cumplir con los plazos o cuando las emergencias de fin de semana me alejaban de nuestros planes. Me preparaba almuerzos para los días largos. Me enviaba mensajes de ánimo durante proyectos particularmente estresantes y siempre parecía genuinamente interesada en escuchar sobre mis desafíos y éxitos laborales. Cuando le propuse matrimonio en el 3er aniversario de nuestra primera cita en la misma cafetería donde nos conocimos, sus lágrimas de alegría y sus inmediatos se sintieron como la confirmación de que estábamos destinados a estar juntos. Empezamos a planificar una boda para la primavera siguiente, eligiendo una fecha que nos daría tiempo de sobra para organizar todo correctamente, pero que a la vez fuera lo suficientemente pronto como para no tener que esperar una eternidad para empezar nuestra vida de casados. El periodo de compromiso había sido todo lo que había esperado que fuera. Pasamos horas hablando de nuestro futuro, mirando casas que podríamos comprar, discutiendo cuántos hijos queríamos y dónde nos gustaría crearlos. Jennifer se lanzó a la planificación de la boda con el mismo entusiasmo organizado que aportaba a su aula, creando hojas de cálculo y cronogramas detallados que mantenían cada aspecto de nuestra celebración bajo control. Habíamos tomado la decisión de seguir viviendo por separado durante nuestro compromiso, principalmente por razones prácticas que tenían sentido para ambas situaciones. La casa de Jennifer era un pequeño bungalow de un dormitorio en el distrito de Riverside, conveniente para su escuela y perfecta para una persona sola, pero demasiado pequeña para que 2 adultos la compartieran cómodamente. Mi apartamento era de tamaño similar, una unidad de un dormitorio en un complejo más nuevo, más cerca de los proyectos de construcción del centro en los que trabajaba con más frecuencia. Ambas situaciones de vivienda habían sido elegidas cuando éramos solteros, optimizadas para la conveniencia individual en lugar de la funcionalidad de pareja. El trayecto de Jennifer a su escuela era de solo 10 minutos desde su casa, y había establecido relaciones con vecinos que la ayudaban con el trabajo del jardín y tareas de mantenimiento menores que no podía manejar sola. Mi apartamento estaba a poca distancia de varias de las cosas que me encantan y tenía un gimnasio y otras comodidades que apoyaban mi estilo de vida de soltero, en lugar de obligar.
a uno de nosotros a renunciar a una situación de vivienda que funcionaba bien para nuestras necesidades individuales, decidimos mantener residencias separadas hasta después de la boda. Este acuerdo también tenía beneficios financieros, permitiéndonos a ambos ahorrar dinero en alquiler y servicios públicos que podríamos destinar a los gastos de nuestra boda y al lugar más grande que planeábamos alquilar juntos después de casarnos. Encontrar ese lugar más grande se había convertido en uno de los principales puntos de nuestra lista de planificación de la boda. Habíamos estado buscando casas de 3 dormitorios con garajes para 2 coches en barrios familiares, lugares donde pudiéramos crecer como pareja casada y finalmente criar a los hijos que ambos queríamos. La búsqueda había sido divertida, dándonos la oportunidad de imaginar nuestra vida juntos y hacer planes sobre cómo organizaríamos nuestras pertenencias combinadas y crearíamos un hogar que reflejara nuestras dos personalidades. Nuestra rutina típica durante el compromiso era dividir nuestro tiempo entre ambos lugares, conmigo pasando algunos fines de semana en casa de Jennifer y ella quedándose en mi apartamento los otros fines de semana. Este acuerdo nos daba tiempo juntos mientras manteníamos algo de espacio e independencia individual durante nuestros últimos meses como solteros. Este sistema nos había funcionado bien durante la mayor parte de nuestro compromiso, proporcionando el equilibrio adecuado entre unión y autonomía. Pero unos 4 meses antes de la fecha programada de nuestra boda, el comportamiento y la disponibilidad de Jennifer cambiaron gradualmente. Los cambios fueron sutiles al principio, fácilmente atribuibles a un mayor estrés en el trabajo o a la creciente complejidad de los preparativos de la boda. Jennifer empezó a rechazar invitaciones para pasar las noches en mi apartamento, alegando que tenía demasiado trabajo escolar que hacer sola en casa. Además, añadió que los arreglos para la boda eran agotadores. Su explicación parecía razonable, y yo entendía que los últimos meses antes de una boda podían ser abrumadores con todos los detalles que debían finalizarse con el paso del tiempo. Empezó a cancelar algunos de nuestros planes de fin de semana, diciendo que necesitaba ponerse al día con algunas obligaciones escolares inesperadas que habían surgido y que requerían su atención. Jennifer siempre había sido una maestra dedicada que se tomaba sus responsabilidades en serio, por lo que su necesidad de priorizar el trabajo no pareció inicialmente inusual o preocupante. Pero a medida que estas cancelaciones se hicieron más frecuentes, empecé a notar un patrón que me preocupaba. Jennifer ya no hacía el mismo esfuerzo por pasar tiempo juntos que había caracterizado nuestra relación durante todo el compromiso. En lugar de encontrar maneras de incluirme en su agenda o reorganizar sus obligaciones para preservar nuestro tiempo juntos, parecía estar usando el trabajo y otros compromisos como razones para mantener la distancia. Cuando intentaba ser comprensivo y solidario, ofreciéndome a ayudarla en lo que quisiera, ella declinaba cortésmente e insistía en que necesitaba manejar todo por sí misma. La asociación colaborativa que había definido nuestra relación estaba siendo reemplazada por un enfoque más independiente que me hacía sentir excluido de aspectos importantes de su vida. El cambio más preocupante fue en sus patrones de comunicación. Jennifer siempre había sido alguien que se mantenía en contacto regularmente a lo largo del día, pero sus mensajes se volvieron menos frecuentes y más escuetos, careciendo de la calidez y personalidad que siempre me habían hecho desear saber de ella. Nuestras conversaciones telefónicas también se volvieron más cortas y más centradas en asuntos prácticos en lugar de las discusiones personales e íntimas que siempre habían sido la base de nuestra conexión emocional. Parecía distraída durante nuestras llamadas, a menudo haciendo varias cosas a la vez o acortando las conversaciones porque tenía otras cosas que atender. Después de varias semanas con este patrón, empecé a sentir que estaba perdiendo el contacto con la mujer con la que planeaba casarme en solo unos meses. La Jennifer que había sido mi confidente y compañera más cercana se estaba convirtiendo en alguien que parecía demasiado ocupada o preocupada para mantener el nivel de conexión que siempre habíamos compartido. Intenté abordar mis preocupaciones directamente, preguntándole si todo estaba bien y si el estrés de la planificación de la boda o del trabajo la estaba afectando más de lo que dejaba ver.
pero ella desestimaba mis preocupaciones con seguridades de que todo estaba bien y que solo estaba pasando por un periodo particularmente ocupado que pronto se calmaría. Sus explicaciones podrían haber sido más convincentes si no hubiera podido ver pruebas que las contradecían. La actividad de Jennifer en las redes sociales sugería que estaba encontrando tiempo para actividades y eventos sociales que no me había mencionado. Cuando le preguntaba sobre estas salidas, las explicaba como reuniones relacionadas con el trabajo o invitaciones de última hora de amigos que habían surgido cuando yo no estaba disponible. Pero la frecuencia de estas actividades sociales inexplicables, combinada con su menor disponibilidad para nuestros propios planes, creaba una imagen que no terminaba de encajar. La situación llegó a un punto crítico un viernes por la noche, unos 3 meses antes de nuestra boda. Había terminado de trabajar antes de lo esperado y decidí sorprender a Jennifer apareciendo en su casa con comida para llevar de su restaurante favorito. Pensé que una visita sin previo aviso podría ser una forma romántica de reconectar. Cuando llegué a casa de Jennifer alrededor de las 7, su coche no estaba en la entrada y la casa estaba a oscuras. Usé mi llave para entrar y estaba claro que no estaba en casa. Llamé a su teléfono móvil para saber cuándo podría volver, planeando esperarla o reprogramar nuestra cena sorpresa para un mejor momento. Cuando contestó, su voz sonaba ligeramente entrecortada y con un ruido de fondo que sugería que estaba en un entorno concurrido. Le pregunté dónde estaba y me dijo que había tenido que salir de la ciudad inesperadamente debido a una emergencia familiar que había surgido esa tarde. Dijo que su tía en Springfield había sido hospitalizada y que había conducido hasta allí inmediatamente después del trabajo para estar con su familia durante la crisis. La explicación parecía plausible y las emergencias familiares eran ciertamente el tipo de cosas que podían requerir dejarlo todo y viajar con poca antelación. Le dije que lo entendía y que esperaba que su tía estuviera bien. Me agradeció por ser comprensivo y dijo que no estaba segura de cuándo volvería, pero que me mantendría al tanto de la situación. Me despedí y terminé la llamada sin mencionar que, en ese momento, estaba sentado en su sala de estar. Algo en la conversación se había sentido extraño de maneras que no podía identificar del todo. Pero decidí darle el beneficio de la duda y supuse que el estrés de una crisis familiar estaba afectando su estilo de comunicación. Pero en lugar de irme de inmediato, me quedé en casa de Jennifer, sintiéndome demasiado perezoso para hacer el largo viaje de vuelta a casa a través del tráfico. Me acomodé en su sofá con la comida que había traído, pensando que esperaría unas horas para ver si llamaba con noticias sobre el estado de su tía. Si realmente estuviera lidiando con una crisis familiar, podría necesitar apoyo emocional o ayuda práctica que yo podría proporcionar desde la distancia. A medida que avanzaba la noche, comí solo la comida que había traído, y en lugar de irme a mi propio apartamento, decidí quedarme a pasar la noche en casa de Jennifer, ya que no tenía ninguna tarea urgente que hacer al día siguiente, y sería bueno quedarme y esperar a Jennifer. Si realmente estaba lidiando con una crisis familiar, quería estar allí para apoyarla cuando volviera. Si algo más estaba pasando en nuestra relación, necesitaba saber qué era. Me puse lo más cómodo posible en el sofá de su sala, usando la manta que guardaba en el respaldo del sofá e intentando dormir un poco. La casa se sentía diferente cuando ella no estaba, más silenciosa. Dormité intermitentemente durante toda la noche, despertándome periódicamente para revisar mi teléfono en busca de mensajes de Jennifer que nunca llegaron. Para la medianoche estaba completamente despierto y cada vez más convencido de que algo andaba muy mal con la historia que me había contado. Si realmente estuviera en un hospital con un familiar, ¿no habría enviado al menos una actualización sobre la situación? Las horas entre la medianoche y las 3 a.m. pasaron lentamente mientras yo intentaba dormir. Seguía esperando que llamara con una actualización como dijo que haría. Pero lo que sucedió a las 3 de la mañana destrozó esa esperanza y reveló la verdad, que era mucho peor de lo que había imaginado.
oí su llave girando en la cerradura de la puerta principal. El sonido familiar que siempre había significado que Jennifer llegaba a casa. Me levanté del sofá y caminé hacia la entrada para darle la bienvenida y averiguar cómo estaba su tía. Pero cuando Jennifer me vio de pie en su sala de estar, su rostro se puso completamente blanco y se quedó helada como si hubiera visto un fantasma. Su reacción fue inmediata e inconfundible. Parecía alguien que había sido sorprendido haciendo algo que no debía. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo, la voz de un hombre desde algún lugar detrás de ella gritó: «Cariño, ¿quién es ese?». La voz era casual. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jennifer no había estado fuera de la ciudad lidiando con una emergencia familiar. Había estado con otro hombre, alguien que la llamaba cariño, con una especie de intimidad casual que solo proviene de una relación personal cercana. La mujer con la que se suponía que me casaría en 4 meses me había estado mintiendo sobre su paradero mientras estaba con otra persona. Me quedé sin palabras, tratando de procesar lo que estaba viendo y oyendo mientras Jennifer permanecía congelada en el umbral, incapaz de explicar o justificar la situación en la que había sido sorprendida. El hombre detrás de ella dejó claro que no se trataba de un encuentro accidental o una coincidencia inocente, por lo que pude deducir basándome en la apariencia y el comportamiento de Jennifer. Habían estado de fiesta o en algún otro local nocturno. Llevaba un vestido que nunca le había visto, algo más revelador y apropiado para una fiesta que su estilo conservador habitual. El hombre que la acompañaba aparentemente esperaba una presentación o una explicación, pero Jennifer parecía incapaz de proporcionar ninguna de las dos. Se quedó allí mirando de un lado a otro, entre mí y quienquiera que estuviera detrás de ella, claramente tratando de averiguar cómo manejar una situación en la que nunca esperó ser sorprendida. Me di cuenta en ese momento de que todo sobre nuestra relación había sido una mentira. La mujer que había estado rechazando pasar tiempo conmigo por obligaciones laborales y compromisos familiares, en realidad había estado manteniendo una relación secreta con otra persona. Todas sus excusas sobre estar demasiado ocupada o demasiado estresada para mantener nuestro nivel habitual de conexión habían estado encubriendo el tiempo que pasaba con otro hombre. La traición fue total y devastadora, pero lo que lo empeoró fue el elaborado engaño que había construido para ocultármelo. No fue un error espontáneo o un momento de debilidad, fue un patrón sistemático de mentiras que había estado ocurriendo durante semanas o meses. Mientras yo había estado planeando nuestra boda y construyendo mi vida en torno a un futuro que nunca iba a suceder, no podía esperar a que amaneciera, no quería oír sus explicaciones ni sus excusas. No quería verme envuelto en una conversación sobre lo que había descubierto o cómo podríamos superarlo. La evidencia de su traición era innegable y no había nada que pudiera decir que cambiara lo que había presenciado. Recogí mis cosas de su casa y me preparé para irme. Jennifer intentó detenerme, extendiendo la mano, mientras pasaba a su lado hacia la puerta. Pero evité su contacto y seguí avanzando hacia la salida. Al llegar a la puerta principal, pude oírla empezar a hablar, comenzando lo que supuse que sería un intento de explicar o justificar lo que había sucedido. Pero no me interesaba escuchar su versión de los hechos ni sus promesas sobre cómo podría arreglar lo que se había roto. Pasé junto al hombre que había estado con ella, un extraño cuyo rostro no reconocí, pero cuya presencia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la vida secreta de Jennifer. Parecía confundido e incómodo, aparentemente sin comprender el alcance total de lo que había presenciado ni su papel en la destrucción de la relación de otra persona. Salí de la casa de Jennifer esa noche sabiendo que nuestro matrimonio nunca sucedería y que nuestra relación había terminado. La mujer con la que había planeado pasar mi vida se había revelado como alguien completamente diferente de la persona que creía conocer y amar. En los días siguientes, Jennifer hizo numerosos intentos de contactarme y explicar lo que había sucedido. Llamaba constantemente, enviaba largos mensajes de texto e incluso apareció en mi apartamento y en mi lugar de trabajo,
tratando de que escuchara su versión de la historia. Sus explicaciones y justificaciones nunca tuvieron sentido, llenas de contradicciones y medias verdades que solo reforzaron mi decisión de terminar nuestra relación. Afirmó que su relación con el otro hombre no era seria, que solo era una amistad que se había salido de control y que nunca había tenido la intención de que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. Pero la elaborada mentira sobre la emergencia familiar, los meses de negarse a pasar tiempo conmigo y la obvia intimidad entre ella y el hombre que la había llamado cariño contaban una historia diferente. No había sido un lapsus momentáneo de juicio o una amistad que había cruzado accidentalmente los límites. Había sido una elección deliberada de mantener una relación secreta mientras continuaba planeando una boda conmigo. Jennifer también intentó minimizar la importancia de lo que había sucedido, sugiriendo que podríamos superar este problema y que esto no sería un problema después de casarnos. Prometió que terminaría su relación con el otro hombre y se dedicaría por completo a reconstruir mi confianza. Pero mi decisión de terminar nuestro compromiso nunca vaciló. El nivel de engaño requerido para mantener su doble vida reveló defectos de carácter que no podía pasar por alto ni perdonar. Alguien capaz de mentir tan sistemáticamente sobre algo tan fundamental no era alguien en quien pudiera confiar para ser fiel y honesto en el matrimonio. Los aspectos prácticos de terminar nuestro compromiso fueron complicados y dolorosos. Tuvimos que cancelar el lugar de la boda, notificar a nuestros invitados, devolver los regalos que ya habíamos recibido y tratar con varios proveedores que habían sido contratados para nuestra celebración. Cada una de estas tareas era un recordatorio del futuro que habíamos planeado juntos y de los sueños que habían sido destruidos por las decisiones de Jennifer. También tuve que averiguar qué hacer con el anillo de compromiso que había recuperado de Jennifer, que me había costado varios meses de sueldo y representaba mi compromiso con una relación que ya no existía. Finalmente, decidí devolverlo a la joyería donde lo había comprado, usando el crédito de la tienda para comprarme un bonito reloj. Un recordatorio de que había esquivado una bala y evitado casarme con alguien que no era la persona que yo creía que era. La recuperación emocional de la traición de Jennifer tomó mucho más tiempo que los aspectos prácticos de terminar nuestro compromiso. Enterarse de que alguien con quien has planeado pasar tu vida es capaz de un engaño tan elaborado crea un daño duradero en tu capacidad para confiar y formar relaciones íntimas. Empecé a trabajar con un terapeuta para procesar lo que había sucedido y entender cómo había pasado por alto las señales del engaño de Jennifer durante los meses en que mantenía su relación secreta. La terapia me ayudó a darme cuenta de que su traición era un reflejo de su carácter y no un fracaso por mi parte como buen compañero o prometido. A través de la terapia llegué a entender que la capacidad de Jennifer para compartimentar su doble vida y mantener elaboradas mentiras no era algo que yo podría haber detectado o prevenido. Alguien que está decidido a engañar a su pareja puede ser increíblemente eficaz para ocultar su verdadero comportamiento, especialmente cuando tiene razones legítimas para estar fuera de casa o no disponible. La experiencia me enseñó lecciones importantes sobre la diferencia entre los desafíos normales de una relación y los defectos de carácter fundamentales que no pueden superarse mediante la comunicación o el compromiso. El engaño sistemático de Jennifer no era un problema que pudiéramos haber solucionado. Era evidencia de una capacidad para la deshonestidad que eventualmente habría destruido nuestro matrimonio, incluso si no lo hubiera descubierto antes de la boda. Recordando la noche en que oí su llave en la puerta a las 3 a.m., estoy agradecido de que la verdad se revelara cuando lo hizo, aunque el descubrimiento fuera devastadoramente doloroso. Vivir sin saberlo casado con alguien que mantenía relaciones secretas habría sido mucho peor que lidiar con el desamor inmediato de terminar nuestro compromiso. El sonido de esa llave girando en la cerradura había prometido ser la llegada reconfortante de alguien a quien amaba y en quien confiaba. En cambio, se convirtió en el momento en que supe que la mujer con la que planeaba casarme era alguien completamente diferente de la persona que creía conocer.
A veces, las revelaciones más importantes ocurren en el espacio entre oír una llave en la cerradura y descubrir quién está realmente al otro lado de la puerta. Esa noche aprendí que la persona con la que planeaba casarme no era la persona de la que creía haberme enamorado. Y ese conocimiento, por doloroso que fuera, me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.